dame tu voz y tus labios. Presta a mis versos tu oído y abriré en tu pecho una fosa para que te entierren. Este es un poema de Saúl Guerrero que ahorita vamos a platicar con él. Ya verá, por lo pronto pues, les doy la bienvenida. Soy Juana María Ramírez y les doy la bienvenida a este Café con Letras, que desde hace mucho no hay café, pero letras sí, de esas sí no nos hacemos menos. Pero bueno, bienvenidos, va a estar muy interesante hoy y como siempre, bueno, saludo a mi compañero Mario Díaz el Máster. Juanis, pues chido, raza, como bien dice, no hay café, tampoco café echado a perder, tenemos rato con eso, pero bueno. Pero a cambio, pues tenemos a Saúl Guerrero, que viene a platicaros un buen ratillo sobre su libro más reciente, no el último, Ultraviolencia y Verso. Es editorial Proyección Literaria. Un saludo. Un saludo a nuestra amiga Angélica. ¿Verdad? Saludos. Y pues qué bueno que se atreve a publicar este tipo de... Sí, de hecho, casi no veo uno este tipo de trabajo. Yo recuerdo hace algunos añitos que fuimos a hacer unas presentaciones allá a la Ciudad de México, me acuerdo, muy bien, estuvimos en la Casa de Puerta. Y uno de los reclamos así que hasta sentí feo que nos hicieron por ahí algunos de los expertos. Era un festival, pues, y estuvimos presentados en el lugar, pero bueno, en Casa de Puerta, donde nos hicieron el reclamo de que no veía nada de cuestionamiento social, no poético sí, pero de cuestionamiento social, o sea, que todo era pues historias comestibles, historias. Nada que cuestionar en nuestra realidad nacional, ¿verdad? Y desde entonces me quedé pensando, a mí me resulta muy difícil escribir de este tipo de temas, pero sí, pues sí, desde entonces, digo, y sobre todo en cuestión de poesía, no es tan fácil encontrar este tipo de temas. Sí. Pues bienvenido, Saúl. Muchas gracias, saludo a tu público y a mis conocidos contactos. Saludos. Bueno, lo que tú decías es uno de los planteamientos que me formulé para escribir el libro y para escribir ya lo que es en sí toda mi obra. Yo ahorita voy a hablar del libro, obviamente más del libro, pero más de la obra que tengo ya casi por editar. Cada año voy sacando un libro, son como 5 o 6 libros que tengo ya ahí. Pero uno de los planteamientos que me formulé fue cómo articular el horror de la realidad social que se vive en México. Cómo articularlo de manera estética, pues, pasarlo a la literatura. Ese es uno de los planteamientos y es muy difícil. Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo estaba dando mi servicio social en la FIL en el año 2015, yo quería escribir algo sobre lo de Ayotzinapa, ¿no? Esta desaparición forzada, paradigmática de lo que pasa en el país, el gobierno, Estado, crimen organizado. Yo quería escribir algo y resulta que ese año, dando mi servicio ahí, entré en la mañana y vi en una columna de la FIL un poema de David Huerta, hijo de Efraín Huerta, que era un poeta que criticaba la realidad mexicana desde el marxismo. Está otro como Roque Dalton, ¿no? Pero no mexicano. Y entonces vi, leí y dije, aquí está, ¿no? Lo que andaba buscando. Ya de manera más concreta, pues por eso hay un poema acá que se llama Ayotzinapa 2, porque es como un homenaje pues que yo le hice a David Huerta en agradecimiento a que me enseñó más o menos cómo articular de manera estética y poética el horror de la realidad política. Entonces fue algo en lo que me puse a trabajar y quedó un poema pues casi de 3 o 4 Hernández Morilla. Buenas tardes, saludos a los tres. Saludos. Y pues bueno, ya antes de irnos de lleno y ya para que nos leas algo de tu producción, pues qué palabritas raras traes para que nos quites lo mira, lo que pasa es que de fondo filosófico mi obra
se mueve o se sitúa bajo dos doctrinas filosóficas muy marginales, muy contestatarias y transgresoras, que es el cinismo clásico y el anarquismo. De hecho, el libro, si ustedes ven, está diseñada la portada con los colores del libro. Y un libro salió bien anarquista. Sí. Lo bautizaron, ¿no? Lo bautizaron, pues ahorita les contamos. Sí, pero bueno, lo hice así, lo pienso así, porque yo no voy a decir esta frase que ya he dicho en otros lados, pero yo no concibo la vida sin filosofía y la poesía es mi vida, por lo tanto yo no concibo la poesía sin filosofía. Entonces, mi poesía, pues de repente cito o cuestiono o dialogo con algunos filósofos, los cuestiono o los exhibo, ¿no? No sé, por ejemplo, acá en el ensayo sobre la violencia, la poesía como violencia, digo que Platón, pues, la República hace el totalitarismo, ¿no? Por él inicia algo así como el totalitarismo que conocemos en el siglo XX, ¿no? El fascismo, el poder absoluto del Estado sobre los sujetos, precisamente contra lo que Diógenes se peleaba, Diógenes el cínico, el perro, ¿no? Que era del perro, así que los cínicos andamos de fiesta. Bueno, entonces, de repente, no lo cuestiono como en una estructura filosófica porque no es la estructura del texto, pero sí lo saco a colación, ¿no? Incluso para que el lector del texto se interese por lo que yo digo. Traes palabritas raras, ¿no? Sí, una se llama parresía, y la otra es autarquía. ¿Qué quiere decir? Parresía es el coraje de la verdad, ¿sí? El coraje de la verdad, es decir, tener el coraje de articular la verdad, de decir la verdad, y esta palabra de parresía te pone en peligro de sufrir violencia o incluso la muerte, porque la parresía, es decir la verdad de lo que está pasando en México. Por ejemplo, una de las posturas anarquistas es que es el Estado el principal responsable o el actor de las ejecuciones que se están llevando a cabo por lo que ellos llaman el crimen organizado, porque el mismo Estado tiene el discurso de que es el crimen organizado y de que ellos están peleando una guerra, cuando, si lo pensamos desde la anarquía, vemos que el Estado, que la anarquía concibe el Estado como la mafia principal, ¿no? O la mafia legal, porque ellos hacen lo que quieren, ¿no? Porque ellos son la autoridad y son la autoridad y son la parte de... Por ejemplo, digo que en el libro digo que el crimen organizado, la mafia y el Estado son hermanos gemelos o hermanas gemelas, ¿no? O sea, incluso uno no se da sin el otro, ¿no? Uno no se da sin el otro, ¿no? Incluso el crimen organizado es la coartada perfecta del Estado en México. Me refiero a aquí, porque mi poesía es una poesía de marca urbana que busca generar conocimiento situado. O sea, yo estoy aquí, yo me moví en este contexto, lo exploré, entrevisté a muchísima gente y lo que les comentaba del trabajo que tuve, eso fue pues saliendo, fue algo. O sea, esto de las plazas y las ejecuciones ya está en el discurso y en la psique del mexicano. Incluso este contexto ha modificado la psique del mexicano. Nosotros, por ejemplo, vamos caminando y vemos una bolsa negra en la mañana, sí. O no sé, una cobija, o alguien, y decimos, no, pues ya hay un ejecutado ahí, ¿no? A mí me tocó una vez que sentí escalofríos, porque ya me había pasado, y una hielera tirada, y acá en San Juan de Dios una vez dejaron una cabeza en una hielera, ¿no? Yo iba pasando el avión, lo que pasa es que cuando yo iba pasando ya estaban ahí los estados, ¿no? Pero una vez en la mañana iba muy temprano y vi la hielera otra vez y hasta me bajé de la banqueta, no dije, no, a lo mejor esto siguen por aquí, o incluso oye un frenón, uno lo oye y dice que sigue, ¿no? Se va a seguir la, no sé, sí,
Sí, ya está uno de muy mandar predispuesto al- de mandar al sobrino a la tienda o al No, niño ya a no se la casa, puede. y sabes que se tarda más de 15 minutos, Sí. ya Ya lo estás empezando a... automático, exactamente, ¿no? Ya estás volteando a verla a la ventana a ver si viene. Ya lo estás empezando a contar incluso como desaparecido, ¿no? Sí. Este fenómeno que se da en las dictaduras y en los totalitarismos, y creo que es raro, no me atrevo a declararlo así de manera franca, pero hay muchas cosas en México, en la política y en la realidad mexicana, que son de una dictadura y de un totalitarismo. Nada más que no sé qué pasa, lo que tú me contabas de lo que te decían de la poesía, que estaba completamente sin críticas sociales, sin cuestionamiento de la realidad, y pues, es que nos movemos entre sujetos apolíticos. Sí, que no- Si a mí no me pasa nada, todo está bien. Hay preocupaciones más de otro tipo, más grandes a lo mejor, que no tocan, que no dejan llegar a ese tipo de situaciones. O sea, la gente, es tanta la atención y demás que la gente lo primero que le preocupa pues es llevar pan a su mesa. Ya después Sí. todas esas ¿La otra cosas. palabra cuál es? La otra es autarquía. La autarquía es gobernarse a sí mismo, regirse a sí mismo. Y esas son palabras que tomo de cinismo, pues del cinismo clásico. Entonces, les decía, la parresía es eso, el hecho de decir la verdad, sea de manera performativa a través de actos, o sea de manera declarativa con el texto. Y la autarquía es prescindir lo menos de estas instituciones o estarlas cuestionando constantemente estar en cuestionamiento. Por ejemplo, una de las preguntas que nos deberíamos de formular todos los mexicanos sería ¿de dónde viene en realidad la violencia o la ultraviolencia que vivimos y vemos todos los días? Sí. O sea, yo digo y señalo que es el Estado el principal responsable, no así el que le ejecuta. Entonces, ese sería La autarquía, entonces, ¿quién se gobierna a sí mismo? ¿Quién se gobierna a sí mismo? No pone mucha atención en lo que dice. ¿Otras palabras? Pues trae una muy ya ves como la llegada de tantas ondas tropicales que se meten huracanes, ¿no? Pero de repente está la raza que te gusta amanecer en un día así, ¿no? Nublado. Y eso, y eso que es su nombre, es clismafilia. Tengo clismafilia. Ajá, que es amor por los días nublados y grises. Me gustan esos días. Sí, entonces digo, puras ¿Climefilia? ¿Cómo? clismafía. ¿Clismafía? Filia. Clismafilia. 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 Soy podemos decir clismafílica. que nuestros necropolíticos tienen necrofilia, ¿no? Les encanta ver los cadáveres y No, pues amontonarlos más bien, ¿no? amontonarlos, ¿no? Como lo que pasó aquí en el Cemezo, ¿no? Aquí voy a dejar que te dé trailer. Sí, Tengo un cuento sobre eso. Pues yo traje una Gaznati que tiene dos acepciones. Muchos lo toman como torpe, así medio taruí, y el otro es el que esos que se pasan de vivos, o sea, es un Gaznati. Pero pues no precisamente que navegue con bandera, sino más bien son esos que sí que te hablan muy acá resolviendo todas esas cosas. Pasa Perdón por mi francés. No te preocupes. Entonces, a ver, ¿qué nos puede Bien. leer, mi estimado? Les voy a leer. Ok, es como un pequeño texto ahí antes de que comience el libro. Es como un epígrafe, ¿no? Dice: los colores de la portada hablan por sí mismos. En una dimensión simbólica señalan el luto del pueblo mexicano y la imparable hemorragia
significan los colores de la bandera del anarquismo, doctrina filosófico-política a la que soy afecto y a la que tan naturalmente se inclinará de carácter cívico-clásico. Repudio la religión oficial y todos sus ritos, tanto como cualquier culto metafísico. Frente al narcoestado terrorista mexicano y su rancia casta política criminal, me sitúo como anarquista. En mi declaración patrimonial afirmo que mi vida es mi única propiedad y soy tan dueño de ella que, aunque me maten, ya nadie me la arrebata. Es como un epígrafe. Vean, lo que pasa es que el anarquismo tiene muchos puntos coincidentes con el cinismo y uno de ellos es la renuncia a la propiedad privada. O sea, y acá viene ya, voy a empezar a relacionar los conceptos como de la autarquía. La autarquía es que se gobierna a sí mismo, se manda a sí mismo, no necesita de la coacción exterior para saber lo que tiene que hacer. Y ahí también, no sé, se renuncia un poco al fetichismo de las mercancías también, en el cinismo, y en Diógenes, por ejemplo, se deshace de todos los bienes personales, y el anarquista quiere también eso, ¿no? que se pase a lo colectivo, ¿no? Que sean las entregas, que no haya en sí propiedad privada, quiere eso. A lo mejor es una locura, pero me gusta pensar desde esos márgenes, ¿no? Para ver qué posibilidades me quedan después de marginarme un pensamiento que fue rechazado, y desde ahí situarme y pensar otras posibilidades, pensar diferente. Sí, pues es que, pues digamos, si lo aterrizamos a México, ¿no? El poder por medio de partidos, pues ya es una fórmula desgastada que realmente no, o sea, lo más genera riqueza son unos cuantos de los de arriba. Los de abajo siguen igual, ¿no? Peor, Sí. es algo que no funciona. Y ahora viene el rollo de que hay que hacer, o sea. Era lo que iba a decir, bueno, pues, como Mira, estamos- desde el anarquismo se pueden hacer muchas cosas de desobediencia civil, ¿no? Abstinencia, no sé. Yo pensaba en algo así como quédate en casa hasta que no nos suban los sueldos, ¿no? Hasta que no suban el salario mínimo. Es decir, cosas que el pueblo puede hacer desde lo activo pasivo, ¿no? Estos voluntarios que se conjugan y dicen, yo puedo quedar en casa y de ahí no protestar, no salgo, 2, 3 días presionamos al gobierno, podemos desobedecer de otras formas. No sé, incluso pensaba en hasta la abstinencia al voto, ¿no? Que se modifique estas estructuras, o educar desde qué son los partidos políticos, quiénes los rigen, cómo chapulinean estos políticos y se pasan de un curul a otro. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas en México, dar este tipo de charlas, llevar a los barrios, abrir asambleas, se pueden hacer muchas cosas, pero falta mucha disposición, falta educación del pueblo. sobre todo la disposición, ¿no? Porque, bueno, si se quieren hacer una cosa o otra, y para ese tipo de situaciones, pues se necesita pues, la unión de la Sí, gente para sí. poder hacerlo. Un saludo para Laura Díaz Cervera, que nos está viendo, y para Rosana Camarena, que también nos está viendo, dice que no nos oye. Aunque A no ver, se escucha muy bien. nos escucha muy bien. Ahorita sí, Dígale, sí, dígale ahí. Ahorita vemos, saludos, Ros. A ver cuándo vienes por acá. Y pues sí, son situaciones o planteamientos que a veces de repente pues, se antojan un poco pues, difíciles y lejanos, sobre todo también por el actuar de la misma sociedad, ¿no? Que va hacia un lado y bueno, hacia otro. Bien, miren, también traigo esto que les decía de la parresía. Esperemos que ya se haya resuelto un poquito el sonido. Bien, esto que les decía de la parresía, también otro cuestionamiento que hago en el libro es por qué asumimos el lugar de la anulación, es decir, por qué como individuos asumimos el lugar de mi palabra
anarquismo promueven o buscan la afirmación del individuo por encima de las leyes o del Estado. Esto suena así como, no, o sea, todos vamos a hacer lo que queramos, pero no es así, ¿eh? O sea, por ejemplo, Diógenes, a él jamás se le vio matando a nadie, ni peleándose con alguien, ni discutiendo tonterías, ¿no? Pues ellos dialogaban, ¿no? Él estaba apartado, tenía una vida, una existencia estética. El anarquismo busca, porque si hay una rama anarquista muy violenta, muy que busca la confrontación, pero en realidad muchos anarquistas han sido pacifistas. Y bueno, es eso, ¿no? El individuo por encima del Estado, es decir, podemos empezar hasta de por qué pienso lo que pienso, cuestionar las instituciones como la iglesia, es decir, por qué tengo esta moral, por qué me comporto como me comporto, por qué no tengo que hacer lo que me dijo, está bien, está mal, por qué me causa malestar, comportarme como me dijeron. Ese cuestionamiento de cada vez ser más individuo y menos sujeto a las sujeciones de las instituciones. Y entonces lo conecto acá con la parresía, es decir, ¿por qué yo asumo que mi palabra no vale? O sea, incluso, ¿por qué digo, bueno, pues quién chingados me va a hacer caso? Yo quién soy, yo no soy nadie. No tengo dinero, no soy nadie. O sea, al menos en este contexto social. Bien. Bueno, para seguir andando lo que estaba explicando, voy a leer 3 poemas pequeños y los explico. Se llama A los desaparecidos. Es un problema que tenemos en México, dice, en el espejo de sus vidas veo mi vida caminando entre las sombras. Hablo por ustedes, por sus cuerpos sin rastro, por sus restos sin registro. Los que habitamos del otro lado del infierno mexicano también estamos desaparecidos. Es decir, hay como 2 violencias principales, que es la simbólica y la fáctica, yo lo voy a llamar así. La violencia simbólica es la que incluso está en este discurso de usted cállese, usted no es nadie, usted no diga nada, aunque sepa la verdad, cállese, porque si dice algo, es decir, si se vuelve sujeto parresiástico, si dice la verdad lo vamos a matar, cabrón, ¿no? O lo que dijo este Alito Moreno, ¿no? A los periodistas hay que matarlos de hambre. Bueno, por eso es violencia simbólica, ¿no? Lo que pasa es que esa violencia no se queda en lo simbólico, es decir, pasa, sí, después ahí lo se estamos ejecuta, viendo. ¿no? Digo, es algo que, es decir, está en el discurso y luego hay un pasaje al acto, ¿no? Se ejecuta. Entonces, bueno, nosotros que vivimos acá estamos de alguna o de otra forma desaparecidos. ¿De qué manera? Si yo no hablo, no voy a dejar constancia ni patencia de que existí. Y existir es resistir. ¿Sí? Es resistir. Y yo estoy resistiendo a una realidad. Si esto la estoy cuestionando y la estoy criticando, la estoy analizando y estudiando. Si yo no hablo, si yo no dejo constancia de que existí como individuo o como sujeto, voy a asumir el lugar de la nulidad y me voy a morir y nadie se va a acordar de mí, ¿no? Yo no voy a dejar nada para un futuro, para ver si hay una pequeña revolución, una gran revolución social acá. No voy a contribuir en nada a la sociedad y al dolor humano que generan estos estados, o el Estado mexicano que está generando en este momento. Entonces, ahí está la parresía, así se fijan, o sea, yo me asumo como sujeto parresiástico, pero sé que hay un peligro, pero a la vez esto me va a hacer trascender, es decir, si yo muero esto se va a quedar. Esa es la única trascendencia que yo considero, no es metafísica, salud,
Es decir, no es una trascendencia metafísica, sino es una trascendencia inmanente, es decir, esto se va a quedar en la materia, porque también el anarquismo pues es ateo, ¿no? Es como, bueno, no sé, se me figura como periodismo, ¿no? Actualmente, digo yo, no lo De sabe. hecho hay muy buenos poetas periodistas, o periodistas que son poetas y hacen cosas muy interesantes. Sí. Bueno. Bien, entonces no sé si ya voy ahondando más en lo que es la parresía. Dice Renata Biznacia, saludos desde Aguascalientes, colega. Saludos, sí. Ayer me dijo que se iba a conectar. Saludos. Gracias. Espero que ya se escuche mejor. Sí, creo que era un rollo. Al cabo apenas empieza la poesía. Sí. Bien, la otra se llama Ciudad de Muertos. Vean, yo aquí en mi cosmogonía divido o hago una diferencia entre muertos y cadáveres. No es lo mismo en la poesía estar muerto que ser un cadáver. Un cadáver es un cuerpo que está inerte, que a lo mejor lo mataron o cayó muerto, ¿no? Cuestiones biológicas. Y el muerto, a los muertos que me refiero en este poema, son a estos sujetos que no hablamos, que se asume en el lugar de la nulidad y dice, pues ni modo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ahí me la voy llevando. Ahí me la voy llevando, ¿no? Con que cuando a mí no me llegue la violencia, pues ya chingué, ¿no? Pero vemos que está cada vez más cerca, ¿no? Vemos que a 3 o 4 puertas de mi casa había una Ya fuerza pasó clandestina. Le pasó a mi hermana atrás de su casa. O sea, y por ejemplo, ¿no? Nos cuestionan, decimos, qué raro, ¿no? O sea, todos en el barrio, yo soy de Islas, todos sabemos dónde venden droga, ¿no? No, sí, la policía no. La policía no. Sí, eso es increíble. De hecho, una vez que me detuvieron, me detiene el policía y me dice, ¿qué traes, no? O sea, ¿qué broncas traes, cabrón? ¿A qué te refieres con broncas? Le digo, ¿a qué te refieres con broncas? ¿Droga? Le digo, ¿droga? ¿Quieres droga, carnal? Le dije, ¿quieres droga? ¿Te llevo donde venden droga? ¿O no sabes? Le digo, porque qué raro que aquí en el barrio todos sabemos dónde venden droga y tú no. No, es que necesitas ir a hacer tu denuncia. No, carnal, revísale. Saqué, traía como 4 o 5 libros. Mira, le digo, lo que sí traigo son armas, cabrón. Le dije, mira. Pues yo no las veo, ¿no? El policía esculcando yo no te veo armas. Pues es esto, cabrón. Le dije, no, esto es un arma, nada más que no te lo enseñaron en la escuela. Le dije. Bien, entonces esta se llama Ciudad de Muertos. Dice, habito una ciudad llena de muertos, sembrada de cadáveres. Cada uno de nosotros tiene ya la vida descontada. Se sobrevive en silencio, clandestinamente, cada vez más arruinado, con las entrañas empuñadas en las manos. Bien, entonces es lo que estoy diciendo, se sobrevive en silencio, es decir, usted no sea un sujeto parresiástico, usted cállese, cabrón, porque lo matamos, ¿sí? A sobrevivirle, o sea, usted nada más salga de su casita, vaya que lo exploten en donde trabaja, se regresa contentadizo, a malvivir, da su dinerito, su chivo y cállese, cabrón, ¿no? Y póngase a ver el fútbol al pues es casi como un código de prisión, ¿no? Ver, oír y callar. Claro. Sí, y es algo que ha caído en buena parte de la sociedad, que ven y pues no, por miedo, pues no dicen nada. Y, como dices tú, todo el barrio lo sabe, pero no van a denunciar. Y de hecho es muy raro porque también sabemos quiénes son, ¿no? Que el fulano, que el sultano, y incluso entre los del barrio, no es un fenómeno que pasa ahí en San Juan, y los alaban, ¿no? Estos sujetos que en realidad son unos cobardes porque no se enfrentan cuerpo a cuerpo contigo, no te levantan 10, 15 cabrones, no se meten a tu casa y o sea, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué entrañas tienen, no? Sí. O sea, y sobre todo ¿quién los empodera, no? ¿Quién los empodera? Es el Estado, o sea, volvemos a lo mismo. Ok, sí, ellos no, el Estado no ejecuta, es que a veces, ¿no? Porque a veces, o sea, todos sabemos que cuando van a levantar a alguien, se le habla al comandante de zona y se le dice, despéjeme el área, dame 10, 15 minutos porque voy a hacer una chamba.
nadie cuestiona eso, ¿no? Y el Estado tiene el discurso de ellos son los malos, nosotros los buenos, tenemos una guerra, pobrecitos de nosotros no podemos, ¿no? Porque ellos nos esperan. Se están matando entre ellos. Se están matando entre ellos, ¿no? Sí, ¿cuántas veces no se ha visto, ¿no? Que todo el mundo sabe que alguna persona así pesadilla, pues se le ve por todos lados y Sí, bien sí. y resulta que pues no, la autoridad no los ve. Sí, o sea, increíble, ¿no? Uno lo rastrean hasta cuando está en el excusado y a ellos no. Exactamente. Ok, este que sigue se llama Noches de Emboscadas. Este poema habla más o menos como en la guerra que estamos viviendo, una guerra contra el narco, así mal llamada por el Estado, porque en realidad es una guerra a veces es del Estado contra otros cárteles que no está empoderando en ese momento, o al nuevo cártel que le vendieron la plaza, y se llama Noches de Emboscadas. Y dice: nuestros hogares son trincheras clandestinas, duerme la ciudad amenazada bajo noches de fusiles y emboscadas, noches de súplica y pánico, ciegas noches mudas como acero, como fosas y cadáveres, sin culto y sin tiempo. Bien, entonces aquí explico cómo nosotros asumimos el lugar de la anulación en estos tres poemas, y cómo, si nosotros nos atrevemos a levantar la voz, nuestros cadáveres o nuestros cuerpos son completamente borrados para que no hablen y dejen rastro. Es decir, ya de ahí nos pasamos a la violencia fáctica, o la violencia, la ejecución, el hecho, ¿no? Sí. Es decir, no entendiste, véngase para acá, cabrón, ¿no? Y nadie va a volver a saber de ti. No, y las consecuencias, no nada más sobre un solo sujeto, ¿no? Si es, nadie habla de ti y nadie es nadie, ¿no? Nadie es nadie, exactamente, ¿no? Y se van con tu familia, se van con exactamente, quien te está buscando, sí, que es lo más cabrón, gacho, ¿no? Y pues bueno, ahí fíjense, incluso nos están arrebatando el derecho que tenemos todos de la última voluntad, y de que se nos rindan las exequias y los funerales, todos estos ritos. O sea, incluso estamos en un contexto tan ultraviolento que ya ni siquiera podemos ser cadáveres, o sea, nos borran completamente. O sea, ese es el peso de la verdad y ese es el peligro de la parresía. Sí, nos borran completamente. Sí, nos tratan como objetos. Como te decía yo, ya ves que cuando desapareció Devani, te decía yo, ¿cómo es posible que alguien tenga, o sea, nada más venga porque se le antojó, porque quiso, porque pudo agarrar a una persona y llevársela así como si fuera una cosa y se la lleva? Entonces, yo creo que es de las cosas que a mí se me hacen más dolorosas de lo que estamos viviendo. Y es que, o sea, ya estamos hablando que el Estado de Derecho no existe, ¿no? No, o sea, sí, no. Si se resuelve el 1 o el 2% de los crímenes, no existe el Estado de Derecho, ¿no? Dice Renata Vignacina: la mejor manera de desaparecer a una persona es borrar todo rastro de su historia. Sí, y eso es lo que hace, ¿no? O sea, efectivamente. O sea, y Fabiola Guerrero dice: sí, ya se escucha muy bien, gracias. Okay. Bien, voy a leer un poema que se llama Yotzinapa 2, este poema que les dije que a mí me encanta, el papá de este poeta, de David Huerta, Efraín Huerta, a mí me encanta porque tiene una bravura y se le siente lo que decía Marx, el patos de la indignación, ¿no? Bien, entonces dice así: Yotzinapa 2, dedicado a David Huerta. Dice: amanecí con las palabras al cuello y la desesperanza desvelada, como la mejor puta de mis peores cicatrices. Todos los caminos se me han cerrado en la boca, como la carne en el cuerpo. Estos hombres ya habían muerto como hombres, y de todas formas los exterminaron. Y tú estás ahí, obedeciendo a diario, trabajando a diario, y esto te hace ver todos los días iguales, todas las vidas y todas las muertes iguales. Estos hombres eran maestros y estudiantes, sus manos alimento cual maíz nativo. Para sepultar a estos hombres, abrieron un cementerio en el aire que ya no existe. ¿Lo oyes? Improvisaron un cementerio en el aire para enterrarlos. Es muy de noche en esta nueva nada.
Aún tiene el eco embargado los rojos gritos de horror, y las rápidas mordidas de plomo no tiñen el feroz hocico de las armas que ladran el código del odio y del homicidio. Dejados en la tierra por sus deudos, se nos van muriendo los muertos. El sueño vuelve arena digna, la eterna sombra de sus párpados. Pero a nuestros muchachos, ¿quién los vela? La tierra borrada no sepulta sus restos. Yo los siento cansados de intentar esclarecer su muerte clandestina, de buscar a ciegas su justo lugar entre las tinieblas. En esa impunidad judicial, los muertos duermen con los ojos abiertos, y en la boca amordazada sangran el metálico sabor del silencio. Escóndete, hermano, que nadie huela tu sangre. Alguien nos dispara desde lejos. Se azuzan, se persiguen cual perros de presa y aves de caza, pájaros y horas de la misma especie. En este nuevo desierto no ha quedado ni el polvo donde reencarnarán los cristianos. Y no hay país. Vamos pisando una zona debilitada y nos vamos sumiendo. Y habrá que hundir la cabeza en el fondo del fango, porque hay cazadores definitivos apostados a mansalva. Escóndete, hermano, que nadie huela tu sangre. Hay 1.000.000 de balas para estallarte 100.000 veces la vida. Estos hombres ya habían muerto como hombres y de todas formas los borraron. Tengo la conciencia abierta como una herida en la carne. Estamos en una cárcel dentro de otra, y en la más grande, por supuesto que no existes. Este es el poema de... Está muy chido. Está muy chido, sí. Uf. Sí, me gusta mucho. Bueno, seguido de esto voy a leer otro. Yo les hablaba de la violencia simbólica, de la violencia laboral que sufrimos, pues el 90 y tantos % de los mexicanos, ¿no? Vean, lo que pasa es que esto de la desaparición forzada lo inventaron los nazis con un operativo que se llamaba Noche y Niebla. Entonces estamos hablando que en México se hacen las prácticas clandestinas de borramiento de los cuerpos que operaban los nazis, o sea, y eso a nadie le alarma, es increíble. O sea, porque en los campos de concentración sabíamos que ahí se mataba, que ahí se Terminaba. ¿no? Está este poema de Paul Celan que se llama Negra leche del alba, que la negra leche del alba es el humo que sale en la mañana de los cuerpos que están incinerando, ¿no? Bien, dice, aquí no podemos dejar de ganar, trabaja o muere, así se llama el poema. Y hay un epígrafe en el poema que toma un letrero que estaba fuera de los campos de concentración, que por cinismo, pero no del cinismo clásico del que les estaba hablando, sino por cinismo capitalista y cinismo negativo, vamos a decirlo así, le pusieron afuera del campo de concentración: el trabajo nos hace libres, que es también el discurso que nos venden, ¿no? Nos hace libres para consumir, ¿no? Para volvernos sujetos de consumo. Bien, dice, eres un hombre más entre la odiosa raza de los hombres, y aquí no podemos dejar de ganar. Eres una molesta obligación jurídica y moral, un abismo palpitante, un habitante desamparado entre tantos otros millones de habitantes desamparados, y aquí no podemos dejar de ganar. Eres tan solo mi empleado, eres mío, tu tiempo y tus fuerzas son mías, como tuyas tus manos vacías. Eres un alumno más de una escuela jodida entre tantas otras jodidas escuelas. Eres una víctima, un creyente, un contribuyente al que nadie le dará la mano, y otro maldito entre los enfermos que morirá sin asistencia médica este año, porque aquí no podemos dejar de ganar. No eres nadie, don nadie, un muerto de hambre, un drogadicto, un borracho, una puta o un puto hijoto mamarracho, y aquí no podemos dejar de ganar. Eres uno más y nada más. ¿A quién le importas, pendejo? Tu nombre se repite tantas veces entre los nombres de tantos que tu registro en nuestras largas listas es tan solo una cifra entre millones de perdidas cifras, y aquí no podemos dejar de ganar. No importa si mueres por negligencia o te asesinan mañana, agradece cruz y tumba, pero tu crimen jamás será esclarecido, porque naciste pobre, miserable y vencido, y aquí no podemos dejar de ganar. Eres uno más entre los unos,
ilusión sobre desilusión, nos das igual porque te alienamos como lo mismo. Aquí no podemos dejar de ganar, trabaja o muere, calla o estalla. Así es la naturaleza, tu vida será violada entre la maleza, y aquí no podemos dejar de ganar. Nuestro acometido es la desesperanza, tu desesperanza total, hundirte en la incertidumbre, acostumbrarte al secuestro y venta de lo humano y a la pérdida de garantías para ponerte a caminar descalzo por el oscuro corredor donde tenemos interceptados tus días. Aquí no podemos dejar de ganar, nos hemos elevado por encima de los animales porque hemos domesticado mentes y metales. Bien, entonces esto es parte como de las políticas, digamos, que están como en el anverso de las empresas, ¿no? O sea, en el fondo sabemos que como el sistema laboral la explotación fue flexibilizado y en cualquier momento nos pueden correr y nos dicen, pues, va, cabrón, o sea, hay 100 cabrones esperando un lugar. Sí, o sea, ¿quién eres? Eres un pendejo, ¿no? Como dice, ¿quién importa? ¿Me vas a demandar? No, te voy a boletinar para que... Vean, ese tipo de violencia es la violencia simbólica que tenemos que aguantar. Sí. Y es que en México no solamente tenemos que aguantar la violencia laboral, sino también la violencia de que no hay sistemas de salud dignos, la violencia que sufrimos en los sistemas educativos, judiciales, ¿no? Entonces, digo, no por nada México es declarado segundo o tercer país más violento del mundo. Sí. Pero hay que aclarar que lo dicen por la violencia de facto que existe, pero hay que señalar también que esa violencia de facto se articula en el discurso y que está en nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces oigo gente en San Juan cuando se pelean y que, pero te voy a desaparecer, ¿no? O sea, eso ya está así como... Sí. O sea, yo lo puedo hacer. Ya se dice como... Ah, sí, normal. Te voy a partir tu madre y te voy a desaparecer, ¿no? Porque están las condiciones. Porque sí, exactamente, existen las condiciones, el caldo, porque el Estado o hace vacíos de poder, o se hace de la vista gorda, o es corrupto. Y tú sabes que nunca hay vacíos de poder. Ajá, probablemente los hay en algunos pueblos, ¿no? Donde están 2 o 3 sheriff ahí y llegan 30 camionetas. Pues que sí que los hay, o sea, no. A mí me contaba un entrevistado que fue a Michoacán y me dice, le digo, ¿por qué te quieres salir de este trabajo? No, pues lo que pasa es que yo trabajé en una caseta, ¿no? de Michoacán, y a mí me dijeron que yo les hablé, ¿no? A mis jefes y les dije que venía como un convoy, ¿no? De camionetas, 10 camionetas con sujetos bien artillados, y me dijeron que pusiera los conos. No. Sí, o sea, que pusiera 2 conos a ver si se paraban, ¿no? No. O sea, increíble, ¿no? O sea, no. Ah, no, sí, ahorita vamos para allá, pon los conos, ¿no? Porque hace todo un jefe pusieron conos. Bueno, pues va para atrás. O sea, y ahorita vamos para allá, tú resiste, se volvió 3 horas de que regresaron los sujetos con los sujetos que iban a levantar, ¿no? Y al siguiente día amanecieron los colgados en los puentes, ¿no? Chale, ¿no? O sea, no respetaban los conos, los cabrones. Sí, no, o sea, increíble, ¿no? Los conos. O sea, para que, o sea, los conos simbolizan algo, es cierto, sí, simbolizan algo. Pues sí, pero también te los puedes, simbolizan algo y... Pero para ciertas personas, para ¿no? los perversos, pues sí, pero ¿no? para alto para esa gente no. ¿No? Porque son cínicos, pero en el sentido negativo del término, ¿no? O sea, no obedecen las instituciones, no para criticarlas y elaborar algo y proponer otra cosa. No, sino para sus sino intereses. para matar, ¿no? Para destruir. Dice Aranata Plácida, ¿qué oídos escucharán realmente con atención sin pasar por alto el mensaje y dejar todo a una simple opinión como qué bonito? Y Adriana Enciso dice, en la lucha se deja el granito de arena, será importante para quien lo quiera. Sí, es que la verdad,
que cuando uno asume el lugar de la nulidad, dices, pues yo no puedo hacer nada, ¿no? Pero si uno revisa la historia de México, ha habido cambios y transformación. Por ejemplo, yo pienso en el porfiriato y pienso que si hubiéramos estado, nosotros estuviéramos en una hacienda explotados con estas jornadas de 16 horas, siempre endeudados con el señor feudal, y hubiera alguien dicho, pero en 10 años esto va a cambiar, ¿no? En 20 años esto va a cambiar, se va a elaborar otra cosa. Y ahí dices, no, cabrón, o sea, ¿tú quién eres? ¿No? O sea, uno, incluso hasta entre la gente te dice, pues tú eres un pendejo, ¿no? O sea, sí estudiaste y eso, estás igual o peor que yo, ¿no? Confórmate con lo que hay. Con lo que hay, ¿no? O sea, bien, hasta aquí ustedes quieren, yo no sé, siento que ya hablé mucho porque tampoco me gusta No, es que como monopolizar la palabra, me gusta el te quería preguntar el diálogo. rollo de, tienes varios textos ahí En el tintero sí, ya están ahí, ya o los voy a publicar, pero quiero pulirlos, pues. Quiero- Ahora, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir este? Ese como, lo que pasa es que estuve escribiéndolos concomitantemente, este libro y otros 5 que les digo, en 8 años. De hecho, cuando me junté con Adriana precisamente. Entonces, eso los elaboré 8 años. 8 años. Fue lo que. ¿Y batallaste para verlos ya así en el libro? ¿O? No, fue rápido. Lo que pasa es que como es independiente, pues yo pagué, ¿no? Yo pagué y ¿No fue- la buscaste por otro lado? No, pero sí me voy a mover ya a ver si alguien me publica. Lo que quiero es pues empezar a dar a conocer mi obra y que si alguien se interesa, pues. Sí, además porque es interesante, está bien hecha y te invita pues a pensarle, a reflexionar acerca de la realidad. Sí, porque la verdad que eso debe de hacer la poesía y la filosofía, ¿no? Pensar el ser, decía Heidegger, ¿no? Decía Heidegger, tiene un texto muy bonito, la Carta sobre el Humanismo, donde dice que la poesía y la filosofía son las guardianas del ser, ¿no? Es decir, vamos a pensar si las cosas pueden ser de otra forma, que todo puede ser de otra forma siempre. O sea, esto se puede poner peor, puede ser peor o puede ser mejor. Pero nosotros tenemos que hacernos cargo de la política y de repensar la política en México. Es decir, ¿por qué están las cosas como están? O sea, es que nadie estamos contentos, ¿no? Yo, por ejemplo, escucho a las mujeres de grupos feministas donde señalan el machismo que hay, que es brutal, ¿no? Como esta muchacha que horrible muere, ¿no? Ay, sí. O sea, qué espantoso, qué terrible. No. Como dices, brutales. Y miren, por ejemplo, vean cómo ella buscó el respaldo de las autoridades y simplemente hicieron caso omiso. Lo que siempre sucede. O sea, todo eso, yo creo que uno como individuo se tiene que volver agente de cambio, y un libro es un artefacto de cambio social. Eso es lo que es mi acometido, pues, ¿no? Es lo que buscas con Es lo tus que textos. yo busco, que el sujeto que me lea piense, y también que se divierta y que bromee y que en sus bromas se burle y sea mordaz contra estas instituciones que se han empoderado a lo largo de la historia de México, como es la Iglesia y el Estado, y que nos han hecho la vida más dolorosa de lo que podría ser. Y vean cómo siempre me remito al ser. Entonces la poesía tiene que pensar el ser y el ser de la política para mí. ¿No? Eso es lo que hago yo, lo que quiero. Cuentos también de esas que Sí. que traes por ahí unos cuentos. Sí, tengo un libro de cuentos que se llama Polvo eres y en polvo te convertiremos. Pero es un libro que lo estoy elaborando. Ya hay varios cuentos terminados, como unos 5 o 6, pero lo que yo busco en ese libro es hacer más o menos como cuentos donde los personajes principales de los cuentos salgan como secundarios en otros y todos tengan como una relación un poco caótica. Es como crear cierto universo, ¿no? Ajá. Pero siempre referente a la violencia y a la narcopolítica o los narcolocaustos donde
que yo lo llamo así, estas víctimas que mueren sacrificadas en el narco-holocausto, yo lo llamo así porque por todas estas analogías que tiene con la matanza de los fascismos comunistas y socialistas de Alemania y de Rusia, que eso también, ¿no? El anarquismo critica mucho el comunismo, cómo se volvió un poder tan represor. De todas estas riadas que se hacían, ¿no? Sí, ¿no? Estas matanzas de Stalin, los gulags. Entonces, por eso quiero pensar desde las periferias lo que la filosofía perenne, lo que le llaman la filosofía perenne o tradicional, dejó a un lado como diciendo, estos no eran filósofos, ¿no? Diógenes no era filósofo, el filósofo era Platón. Pero, por ejemplo, Diógenes dicen que a los diálogos de Platón les decía pérdidas de tiempo. Porque Diógenes lo que buscaba era llevar la filosofía a la existencia, hacerla, vivirla. Eso es algo muy que no se quedara solo en el que no se quedara ahí en el discurso como lo hacen muchos académicos, ¿no? Que la practicaran, o sea, que se sometieran a esos ejercicios. Ejercicios de despojarse, de pensar, de atreverse a... Esta anécdota, no sé si la conocen, de cuando Alejandro Magno llega con Diógenes y Alejandro Magno es el rey del mundo y lo puede aniquilar, y Diógenes hace parresía con él, ¿no? Le dice sus verdades, ¿no? Le dice a Alejandro Magno, Diógenes, ¿qué quieres? Él está tumbado como un perro, porque pues, por eso le dicen así, Nicocán, en griego, entonces de ahí se saca la palabra. Está tumbado, semidesnudo, como él andaba siempre. Llega Alejandro Magno, le dice, Diógenes, pídeme lo que quiera. Y le dice Diógenes, que te apartes porque me está robando el sol, ¿no? Sí, estoy tomando el sol. O sea, tú, sujeto del Estado, pequeñito, no puedes tapar el sol, ¿no? O sea, es como una imagen también de la verdad, ¿no? O sea, tú, pendejo del Estado, no eres nada. no eres, no brillas. no tienes el suficiente poder para que yo, como individuo también, sea engañado y te brinde pleitesía. Así que quítate, o sea, no me importa, a mí tu poder no me apantalla, ¿no? Que es como deberíamos de ver a los gobernantes. A ver, cabrón, tú eres un trabajador. O sea, aquí no te vengo a aplaudir, aquí das resultados y si no sales, ¿no? Así es. Bueno, eso es parte de la obra, parte de los cuentos, lo que yo quería presentar. Obviamente hay mucha tela de donde cortar. Bueno, pues yo lo dejo porque voy a buscar a Alejandro Magno. Yo sí quiero pedirle una beca. Ay, pues Saúl, la verdad, muy interesante todo, sobre todo, bueno, son textos que te hacen pensar, que te hacen reflexionar mucho acerca de lo que es la realidad, sobre todo ese aparejamiento con lo que estamos viviendo, ¿no? Que realmente sí estamos viviendo una situación de violencia, de ultraviolencia, que ya de aquí estamos hartos. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Exactamente. Pueden contactarme en redes, yo se los puedo llevar a domicilio desde ahí, o aquí en el Paseo Alcalde, en el módulo de proyección literaria que está entre Herrera y Cairo y Joaquín Angulo. Otro es en la librería de José Barba, en López Cotilla, no recuerdo bien el número, pero igual lo pueden textear y buscar José Barba, librero, por Facebook. Bien. Y él lo vende ahí se también. puede encontrar. Sí. Muy bien. Para que si usted lo vio, le interesó, pues ahí lo puede encontrar. De verdad, una lectura que sí que te vale hace la pena. pensar. Exactamente. Al menos empieza a chillar la ardilla. Y creo que te vamos a ver. No sé si algún medio te ha dicho, oye, aviéntame una publicación cada tanto tiempo, porque creo que sí vale mucho la pena. No me lo han dicho, pero es lo que estoy buscando, y si sale la oportunidad, pues a mí me encantaría. Pues, me parece muy interesante. Y pues bueno, hasta aquí llegamos por hoy. La verdad, ya sabe, búsquelo, la verdad está muy, muy interesante. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.